empezar era ilegal, ir a misa te costaba la vida, pasó en realidad en México y hoy te voy a contar cómo un pueblo entero decidió morir antes que renunciar a su fe. Una guerra sangrienta, pero ganó la fe. Te hablo de la guerra cristera, todo tiene historia, soy Nina Andrade, bienvenido a mi canal. Todo empieza por allá en 1917. México escribe una nueva constitución y la gente empieza a leer las nuevas leyes y de pronto se topan con artículos en los que se declara la guerra a la iglesia, se prohíbe la educación religiosa, se limita la libertad de culto, se impone el control del Estado sobre la fe. ¿Qué? La gente quedó impactada como, bueno, y luego, bueno, ¿saben qué? No le hagamos caso a esto y todo sigue como si nada. Y así fue, simplemente ignoraron esos artículos y la vida continuó. Pero llegó al poder Plutarco Elías Calles en 1924 y todo cambia. Calles ve a la Iglesia Católica como el último gran enemigo de su proyecto. Su visión de un México moderno, laico y controlador no compagina con las ideas de la Iglesia Católica, así que firmó una ley que en efecto prohibía misas públicas, expulsó a sacerdotes, cerró iglesias, multó y encarceló a los creyentes. En pocas palabras, ser católico era casi ser un criminal. Pero el pueblo no se arrodilló ante el miedo. En ese mismo momento, campesinos, obreros, mujeres, niños de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y otros estados se levantaron en armas. Ellos no tenían uniformes, no tenían armamento, no tenían cañones, pero tenían fe. Se llamaban a sí mismos los cristeros y su grito de batalla era ¡Viva Cristo Rey! Eran miles, montados en burros, escondidos en las montañas, algunos por allí consiguieron unas escopetas viejas, otros de plano no tenían nada y ahí estaban peleando, no por oro, no por tierras, peleaban por rezar, por poder llevar un crucifijo en el cuello y por poder escuchar misas sin miedo. En medio de esa guerra sangrienta surgieron héroes como José Sánchez del Río, un niñito de apenas 14 años, originario de Michoacán, que se acerca a los cristeros y les dice, oigan, yo me quiero unir a ustedes. Y le dicen, no, José, estás muy pequeño, quizá algún día, pero insistió tanto que le dijeron, dale, vente, José, está bien, vente a pelear con nosotros. Lo capturaron los soldados del gobierno y lo obligaron a renunciar a su fe. Le pidieron que negara a Cristo, pero José se negó a hacer lo que le exigían. Se le salían las lágrimas, pero firme en su fe. Para presionarlo, le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo y eso tampoco lo doblegó. Lo hicieron caminar así, con la piel en carne viva hasta el cementerio. Le ofrecieron salvarse si renegaba de Cristo. Cada paso era una tortura, pero también un acto de fe. Ya no podía más. Se le iba la vida y vino un grito más fuerte. José, reniega de Cristo y te salvas. ¿Y qué hizo? Con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, gritó más fuerte y dijo, ¡Viva Cristo Rey! Y entonces un balazo en la cabeza acabó con su vida, pero no con su fe. Por cierto, años después fue canonizado. En otros pueblos la fe se escondía bajo la tierra, literalmente. Cuando los soldados llegaban a destruir imágenes religiosas, los campesinos enterraban sus santos en maizales, en cuevas, en patios, y cada Semana Santa iban, los desenterraban en secreto, los rezaban y los volvían a enterrar. Y así pasaron 3 años de una guerra que dejó 250,000 muertos. Hasta que el gobierno entendió que no podía erradicar la fe a balazos. Era tan sangrienta esa época que Estados Unidos entró como mediador y lograron firmar acuerdos en los que se estableció que la iglesia regresaba a la vida pública, se permitieron las misas, pero el Estado debía seguir siendo laico y eso pertenece hasta el día de hoy. La guerra acabó en papeles, pero en el corazón de los cristeros nunca terminó. La guerra cristera no fue una guerra por poder, fue una guerra por el derecho a creer. A veces la fe es más poderosa, no se grita en catedrales, se susurra en la oscuridad, se entierra bajo tierra, se defiende con la vida. En este canal las historias no se olvidan, así que suscríbete, comparte el video, dale like. Dicho esto, te dejo una pregunta que quiero leer y me interesa mucho tu comentario aquí abajo. ¿Tú también tendrías el valor de gritar ¡Viva Cristo Rey, aunque supieras que ese grito podría ser el último de tu vida? Aquí los leo. Recuerda que todo tiene historia, soy Nina Andrade. Nos vemos en la próxima.